Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a seguir con el estudio de los personajes bajo el tema consolación y bendición para los que resistan la prueba y la tentación. Recuerdan que son 7 personajes los que vamos a estudiar. Ya hemos analizado 5. Ya estudiamos al siervo Job, un ejemplo de paciencia en medio de la prueba. Estudiamos el personaje de José el soñador, un ejemplo de fidelidad en medio de la prueba y de la tentación, como ellos sufrieron, pero fueron galardonados, fueron consolados y bendecidos por nuestro Señor. Después estudiamos al gran caudillo de Israel, al representante de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras en el Antiguo Testamento, al tipo de Jesús, él como libertador de un pueblo y nuestro Señor Jesucristo como libertador del mundo, al gran Moisés. Después de eso estudiamos al gran rey David, que aunque falló, él supo arrepentirse y se cumplió la palabra que dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia de Dios. Podemos entender y analizar de que David sí le falló a Dios, no pudo soportar la tentación, pero después él reconoció su pecado, lo confesó y alcanzó la misericordia del Señor, y el Señor lo galardonó de igual manera por haber sido fiel y por haber reconocido que le había ofendido al fallarle, al pecar. Vimos otro ejemplo. Esta vez ya fue de una mujer, de la reina Esther, que siendo una jovencita huérfana a temprana edad, extranjera, en la tierra en donde se encontraba, supo cuidarse, supo guardarse, supo honrar a Dios, y el Señor también la puso en un lugar muy especial. La consoló y la bendijo, convirtiéndola en la reina del gran imperio persa. Eh, a estas alturas nosotros nos hemos dado cuenta de que la palabra de Dios se cumple. Recuerden que nuestro texto lema está en Santiago 1:12, en donde la palabra nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios tiene preparado para todos aquellos que le aman. Después fuimos leyendo, anexando varios versículos bíblicos para dar más fortaleza en lo que se refiere a base bíblica de estos estudios. No son cuentos, no son inventos, son personajes que están en la Biblia, personajes que han sido ejemplo por mucho tiempo para todos aquellos que quieren servir al Señor. Después leímos en Gálatas 6:9, donde dice su palabra que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. El Salmo 37:37, Dios mismo inspirando al salmista David, nos dice que pongámosle mente, observemos al que se conduce rectamente, porque al final tiene un final de bendición, un final de prosperidad, todo aquel que se conduzca rectamente. En primera de Samuel 2:30 el Señor nos dice que Él va a honrar a los que le honran, y a los que lo menosprecian, Él los tiene por nada. Y el último versículo que nosotros estudiamos es el que se encuentra en Apocalipsis 2:10, en donde el Señor nos dice también que seamos fieles hasta la muerte, y Él nos dará la corona de la vida que nos tiene preparada. Entonces, a estas alturas de este estudio, ya con 5 personajes, nosotros nos damos cuenta que sí hay consolación y sí hay bendición si nosotros resistimos la prueba y la tentación. Si nosotros le somos fieles a Dios, si nosotros nos esforzamos por agarrarnos, nos aferramos a Él para no ofenderle, le pedimos que nos ayude para serle fiel en medio de este mundo que convulsiona por tanto pecado, podremos llegar a recibir consolación y bendición de parte de Él. Hoy vamos a ver el penúltimo personaje, un personaje grandioso, aunque su nombre significa pequeño. Es un grande, un gran apóstol llamado el apóstol de los gentiles. Su nombre, Pablo, significa pequeño, el pequeño, pero un gran apóstol de los gentiles.
el apóstol Pablo, que en un inicio era un gran perseguidor de la iglesia. La Biblia narra que él fue parte de lo que fue la muerte del primer gran mártir de la iglesia, el Esteban. Esteban murió por predicar el evangelio y fue apedreado. Y en ese día, cuando Esteban fue apedreado, ahí estaba Pablo presente. Él fue parte de la muerte del primer mártir de la iglesia. Cuando nosotros leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros leemos que Pablo tenía cartas para ir a Damasco, a acabar, a perseguir, a destruir a la iglesia que recién se estaba formando en Damasco. Él era enemigo del cristianismo cuando era Saulo. Él era enemigo del cristianismo y conmueve saber que uno de los más grandes enemigos, porque este hombre se gozaba al perseguir a los cristianos, se gozaba en arrastrarlos con su carro, se gozaba en echarlos presos en las catacumbas, allá en los calabozos, y muchos dicen que los agarraban y los llevaban a los coliseos, a los estadios y se los tiraban a los leones. Él se gozaba, él era enemigo del cristianismo y conmueve saber que siendo un gran enemigo del cristianismo, él se convierte en el más grande predicador del evangelio. Y nos podemos dar cuenta a través de qué, de que nosotros leemos la palabra de Dios y nos damos cuenta que 13 epístolas más el libro de los Hechos fueron escritos por el apóstol Pablo, por el que antes era el perseguidor de la iglesia, pero se volvió el más grande predicador del evangelio. Nuestro texto de oro que nosotros vamos a anexar ahora, aparte de los que ya leímos, va a estar en 2 de Corintios, o está en 2 de Corintios capítulo 4. Lo vamos a leer para fortalecer más este análisis del personaje de Pablo. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué bonita palabra, la vamos a volver a leer. No mirando, dice, porque esta leve tribulación momentánea, oigan bien, la leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, o sea, perecen, se terminan, pero las que no se ven son eternas. Y aquí se refiere específicamente a las cosas espirituales que son eternas. En el libro de los Hechos, vámonos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9 se narra todo lo que es la historia de Saulo de Tarso, que después fue llamado Pablo, el apóstol de los gentiles. Hechos capítulo 9. Ahí literalmente dice conversión de Saulo. La palabra de Dios afirma que él iba para camino a Damasco. Él iba a golpear a los cristianos. Él ya llevaba cartas en donde se le autorizaba que fuera a perseguir a los cristianos en Damasco. Era una iglesia que estaba recién comenzando, eran cristianos recién convertidos que estaban comenzando ahí en Damasco, y cuando él se da cuenta que algo está surgiendo allí, pide cartas y le autorizan. Él iba con cartas a perseguir a los cristianos. Y cuenta la lectura, y dice la lectura que él iba, algunos dicen que iba en un caballo, no se sabe si iba en caballo, si iba en camello o en qué iba, pero lo que dice la palabra del Señor es que dice que de repente una gran luz lo enfocó. Él iba camino a Damasco y una gran luz lo enfoca y produce que caiga al suelo. Él cae al suelo, cae postrado y producto de ese gran resplandor, de esa gran luz que lo enfoca a él de repente, él queda ciego.
Y en eso, y cuando él cae y queda ciego, se oye una voz, y era la voz del Señor Jesucristo, que le decía, ahí donde dice en el versículo 4 del capítulo 9, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y le dijo la voz, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Saulo, temblando y temeroso, le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, como él está postrado, está caído, está ciego, no mira nada, él está con miedo, está temblando y le pregunta a la voz que dice que es Jesús, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Entonces, él le manda a levantarse y lo manda a que entre a la ciudad, ¿a dónde? A Damasco, y que espere, porque ahí se le va a indicar, se le iba a dar las instrucciones de lo que él tenía que hacer una vez dadas las instrucciones, ¿verdad? Dice que parece que él iba con gente que le ayudaba. Los hombres que iban con Saulo estaban atónitos, asustados, cuando oyeron la voz, porque también ellos oyeron la voz, mas sin ver a nadie. Solo escucharon la voz que decía, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar golpes o coces contra el aguijón. Todos estaban espantados. La gran luz, la voz que se oía, no miraban a nadie. Entonces ayudan a Pablo, entran a Damasco y se queda en un lugar en donde él tenía que esperar las instrucciones. Dios luego, nuestro Señor Jesucristo, habla con uno de sus siervos, que la Biblia lo llama ahí en el versículo 10, Ananías, y se le muestra en una visión, en donde le dice a Ananías, allá lo llama por su nombre Ananías, y Ananías le pregunta, ¿qué quieres, Señor? Aquí estoy, heme aquí. Entonces le da la orden de levantarse en donde está y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso. Cuando Ananías oye el nombre de Saulo de Tarso, eh, viene y se asusta porque ya sabían quién era Saulo de Tarso. Sabían que Saulo de Tarso era el mayor enemigo de los cristianos en ese momento. Y le dice, no te preocupes, él va a ser un gran instrumento para mí. Él va a ser de gran ayuda para mí, le dice el Señor Jesús. Tú ve y pon sus manos sobre él y ora por él para que él recobre la vista. Ya cuando Ananías oye que ya Saulo no va a ser ya más el perseguidor, sino que va a ser instrumento de uso, un instrumento en las manos del Señor, entonces él accede y va, y cuando llega, pues entonces habla con él y le dice, el Señor me manda aquí a orar por ti, me dijo que tú vas a ser un instrumento útil para él y vengo a orar por ti. Y Ananías al orar por él dice que le cayeron como escamas de sus ojos. Unas escamas le cayeron de sus ojos y le regresó la vista en ese momento. Enseguida, una vez que él ya dice, ora por él, él viene y recobra su fuerza en el versículo 19, dice al 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Allí nomás da su segundo paso de obediencia, tiene el encuentro con su Señor, Jesús le habla directamente, reconoce que es su Señor porque le dice, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Le dice. Entonces reconoce que Jesús es su Señor, va donde a Damasco, espera que Ananías ore por él, Ananías ora por él recobra la vista e inmediatamente dice la palabra, se bautiza. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces ahí estaba, me imagino que en medio de los discípulos él se dio cuenta cómo era la situación, que era predicar el evangelio, de qué se iba a predicar. Y entonces inmediatamente ya en el versículo 20, él comienza a predicar. Enseguida, dice, predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Vemos que Saulo, convertido ahora en Pablo, se volvió un instrumento útil para el Señor.
Leamos Filipenses. Quiero que nos vayamos a Filipenses. Filipenses capítulo 3 del versículo 4 al 8. Ahí nosotros nos damos cuenta, Filipenses 3, cuando él viene y habla de que él tiene muchos atributos, muchas cosas por las cuales él gloriarse, porque recuerden que él no anduvo con los discípulos, él no estuvo directamente, no se formó con los 12 discípulos y estaban los 12 discípulos ya predicando, estaba Pedro, estaba Juan, ya enseñaban. Entonces él habla aquí, aunque yo tengo también de qué gloriarme, de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo fui circuncidado al 8º día. También soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo en cuanto a celo, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea que Pablo era un personaje excepcional. No era una persona común y corriente, era una persona privilegiada. Si nosotros leemos la biografía del apóstol Pablo, nos damos cuenta que sus padres lo educaron o lo mandaron a que aprendiera a los pies de Gamaliel. ¿Quién fue Gamaliel? Uno de los grandes maestros y sabios en aquel entonces. Y este maestro Gamaliel le dio una educación personalizada, o sea que él era muy capaz. Él tenía muchos privilegios, él tenía muchas características positivas a favor de él. Él era griego, él era hebreo de hebreo. Él mismo dice ahí, yo tengo de qué gloriarme, pero todas esas cosas para mí ahora son pérdida. O sea, eso yo lo tengo como pérdida. Ahora lo que yo quiero, dice, es la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. O sea, por amor a Dios yo desecho todo y lo doy por pérdida. Ya no quiero más eso, ya no quiero título, ya no quiero que mencionen, estudió con Gamaliel, ¿no? Dice él, yo todo eso lo tengo como pérdida. En otra ocasión, ya lo estaban azotando y lo estaban tratando mal, porque él desde que comenzó a predicar, nosotros leemos la Biblia y nos damos cuenta que él sufrió mucho, sufrió en gran manera. Y ya en este momento lo estaban azotando por la causa de Cristo y el centurión romano que lo estaba azotando viene y Pablo le pregunta, ¿es lícito o es legal que azotes a un ciudadano romano sin antes haberlo juzgado? Porque él era ciudadano romano también. Y viene y le dice él, asustado, porque en realidad era ir contra la ley. Eso era como haber un delito, azotar a un ciudadano romano sin antes haber pasado por un juicio. Y a Pablo lo estaban azotando solo por la causa de Cristo, por predicar el evangelio. Ni siquiera lo habían llevado a un tribunal a juzgarlo. Entonces aquel se espanta porque si este Pablo era ciudadano romano, él estaba cometiendo un gran delito. Y viene y le pregunta, ¿acaso tú eres un ciudadano romano? ¿Eres tú acaso un romano? A mí me costó una gran cantidad. Parece que él había tenido que pagar una gran cantidad de dinero para convertirse en un centurión, en un ciudadano romano. Como ciudadano romano pudo optar a esa profesión o ese trabajo de centurión. Entonces Pablo le responde y le dice, yo lo soy de nacimiento porque él había nacido en Roma. Él era un ciudadano romano, aunque era de descendencia
hebrea, del linaje ¿de dónde leímos? De David, de Benjamín, perdón, de la tribu de Benjamín, hebreo, de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Él tenía varias nacionalidades, era hebreo, era también fariseo y también era un ciudadano romano. Entonces, Pablo tenía preparación por todos lados. Donde nosotros le busquemos, Pablo era un personaje completo por donde le buscaban. Es más, era, dice la Biblia, un comerciante exitoso. Y producto de que era un comerciante, él hablaba varios idiomas, porque me imagino que ahí en Roma llegaba mucha gente de diferentes nacionalidades y él como comerciante seguro recibía varios clientes de diferentes nacionalidades y él hablaba hebreo, hablaba griego, hablaba arameo, el latín y algunos estudiosos mencionan que hablaba muchas lenguas y dialectos. Y justamente por eso que era comerciante, porque él tenía que saber comunicarse con sus clientes. Entonces era un hombre completo, un hombre excepcional, un hombre que tenía un currículum vitae grandioso. Era un hombre preparado y por eso fue que él pudo tener acceso a muchos lugares que los apóstoles que tal vez no eran preparados como Pedro no podían hacerlo, porque Pedro nada más era un pescador. Él era un pescador de peces en el mar y de ahí lo llamó el Señor. Pero Pablo, nosotros venimos y estudiamos su personaje y nos damos cuenta que era un hombre completo, un hombre preparado. Y Jesús lo llama para que le sirva. Levántate, le dijo. Porque cuando él se encuentra con Jesús, con el resplandor, él cae postrado. Ponte sobre tus pies porque me vas a servir. Ese Saulo, después de Jesús, después de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, Pablo es el mortal, el ser humano que más sufre o sufrió por la causa de Jesucristo. Toda su vida cristiana fue de sufrimiento, de dolor, pero él siempre decía, no me importa lo que yo padezca por la causa de Cristo. En Hechos capítulo 20, es donde Pablo hace un viaje a Macedonia y en esa ocasión él se está despidiendo de los hermanos de Mileto. Ahí hay un lugar llamado Mileto y habían hermanos cristianos ya y se está despidiendo de ellos y les dice que se va a Jerusalén y no sabe qué le va a pasar en Jerusalén. Él les dice, pero sí les dice que el Espíritu Santo como que ya le había dado testimonio que le esperaban grandes tribulaciones y cárceles. Entonces les dice a los hermanos de Mileto, ustedes nunca más me van a volver a ver. Y cuando les dice esto, parece que ellos comienzan a llorar. Y ellos le responden, y él les dice, no lloren, no se preocupen, el Espíritu Santo está conmigo, no lloren, por favor. Luego más adelante en el capítulo 21, allí mismo de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 13 y 14, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Estos ya no son los hermanos de Mileto, son otros hermanos cuando ya Pablo está en Jerusalén, que iba a viajar para Jerusalén. Dice, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Aquí Pablo le dice, ¿por qué me quebrantan el corazón? Miren, yo estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús. Yo estoy dispuesto, yo muero por Jesús si es necesario. Por eso es cuando uno lee sobre cristianos del calibre de Pablo, cuando uno estudia el personaje de Pablo y se da cuenta cómo este hombre siendo tan preparado, cómo este hombre tuvo como pérdida todo eso que él tenía y se vuelve un gran predicador de la palabra de Dios y analizamos su personaje y miramos cómo sufrió, cómo
todo se le vino encima, ataques por todos lados, por volverse, primero, por ser gran enemigo de los cristianos, se volvió el más grande predicador del Evangelio, pero fue una vida total de sufrimiento. Ahora, cuando uno mira este ejemplo y se da cuenta que a veces habemos cristianos que por alguien que nos hace un mal gesto, una mala cara, o nos volteó el rostro, no nos saludó, queremos dejar los caminos del Señor o nos descarriamos o ya no queremos nada con Él, entonces uno se pone a analizar qué pasa, cómo es esto. Y analizamos y si no supiéramos de gente que ha sufrido tanto por el Evangelio, tal vez nos pondríamos de parte de esos débiles que dicen, me volvió a ver mal, no vuelvo a llegar. Sí, ya no llegues. Si no te recibieron bien, ¿para qué vas a llegar? No, da vergüenza saber que por algo tan simple a veces nosotros nos descarriamos, por algo tan sencillo a veces nosotros desistimos de ir a la casa del Señor, a veces por cosas tontas ya no queremos ser cristianos o no queremos nada, ya más relaciones con el Señor. Entonces, da pesar o da vergüenza darnos cuenta de gente de que actúa de esa manera, que con la menor tentación que se presenta, la prueba más pequeña que se les puede dar, ya pecan. Duele escuchar y saber esto, hermanos. Somos a veces cristianos como pegaditos con saliva, como con chicle, que estamos ahí tan débiles que no nos pueden ni tocar porque ya caemos. A veces no hay necesidad ni de que nos tienten. Nosotros andamos buscando el problema. Nosotros andamos buscando cómo fallarle al Señor. Estamos siempre como en ese pensamiento doble, como cavilando. ¿Caigo o no caigo? ¿Peco o no peco? ¿Me descarrío o no me descarrío? ¿Me voy al mundo o no me voy? Buscando siempre. No me han invitado a fiestas que ya me hace falta, siempre buscando cómo fallarle al Señor. Y al ver a Pablo nos sentimos, qué vergüenza, cómo este siervo de Dios, con tanto sufrimiento, venía a él, no me importa. Si voy a morir por Cristo, no me importa, no se quebranten, no me hagan sentir mal. Yo estoy dispuesto a morir por la causa de Cristo. Y es justamente este ejemplo de Pablo nos debería de exhortar, nos debería de quebrantar el corazón, porque él decía, dispuesto estoy a morir por la causa del Señor. Miremos Filipenses 2:17. Filipenses 2:17. El Señor nos tiene que hablar en este momento. Nosotros no podemos ser ya nunca más cristianos de doble ánimo, fluctuantes. Debemos de ser cristianos y tomar como ejemplos así grandes como los que hemos estado estudiando. Y justamente el de hoy, el de Pablo, es un gran ejemplo a seguir. Miren lo que dice en Filipenses 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Qué significa eso de ser derramado en libación? Ahí Pablo está diciendo, estoy dispuesto a que me derritan sobre la ofrenda del Señor. No me importa que me metan en una hoguera. No me importa que mi cuerpo esté goteando. No me importa ser derramado en libación. Él se ofrecía en sacrificio por la causa de Jesucristo. En 2 Corintios 11, ahí es un poco larga la lectura, 2 Corintios 11, pero ahí Pablo viene y describe el 11, desde el 16, habla sobre los sufrimientos de Pablo como apóstol, pero yo les quiero leer a partir del 23, porque desde el 16 al 33 lo pueden leer ustedes en su casa cuando ya haya terminado el estudio, ustedes toman su tiempo, pero oigan lo que dice desde el versículo 23, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. O sea, ustedes son ministros, sí, yo lo soy, y aún más que ustedes. En trabajos,
más abundante. Yo he trabajado más que ustedes, les dice Pablo. En azote, ya no tengo ni la cuenta, sin número. Me han azotado cantidad de veces que ya perdí la cuenta. En cárceles más que ustedes. En peligro de muerte muchas veces más que ustedes. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces 40. 5 por 4, 20. 200 azotes menos 1, menos 5, 195 azotes he recibido de los judíos. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, o sea, náufrago en alta mar no es que andaba en una lanchita, no, él andaba nadando agarrado seguramente de algún pedazo de madera, de algo, náufrago. ¿Cuántas veces? Un día y una noche. En caminos muchas veces, caminando por muchos lugares para ir a predicar el evangelio, muchas veces, dice. En peligro de río, ¿cuántas veces me metí en río? Muchas veces. Peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Miren qué cosa, todo lo que el apóstol Pablo sufrió. Cuántas cosas. La vida de Pablo fue una vida de sufrimiento. La mayor parte de su vida cristiana la vivió en la cárcel. Muchas de las cartas que él escribió fueron escritas en la cárcel. Segunda de Timoteo 4. Pablo escribiéndole a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Timoteo, ¿qué te me hiciste? Filipenses, Colosenses. Segunda de Timoteo 4. Aquí ya Pablo ya sale de la cárcel, pero sale con sentencia ya a morir. Y es donde viene y le dice y exhorta a Timoteo. Ahí se predica la palabra. A que predique la palabra. Mira, Timoteo, yo ya voy a morir. Ya tengo la sentencia. Y si ustedes leen todo el capítulo 4, no van a ver ni a sentir ni una gota de tristeza en lo que él escribió. Él no sale triste porque se va a morir. Él no sale agobiado. Él no va corriendo donde Timoteo a pedirle que ore para que desaparezca esa acta, esa carta en donde ya le dieron la sentencia de muerte. Él viene y lo que hace es exhortar a Timoteo a que predique a la palabra, a que siga él lo que Pablo ya iba a terminar. Ahora te toca a ti, Timoteo. Yo ya hice mi parte, ahora te toca a ti. Ya que él iba a morir, pero como les digo, no hay tristeza en su escrito. Timoteo le viene y oigan qué bonito lo que dice aquí, en el versículo 6 del capítulo 4 de 2 de Timoteo. Porque yo, Timoteo, ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Timoteo, he peleado la buena batalla. Timoteo, he acabado la carrera. Timoteo, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esas no son palabras de alguien que está triste porque va a morir. Ese es alguien de que está deseoso de morir ya, porque él ya sabía para dónde iba. Él ya sabía el galardón que iba a recibir. Pero entonces, hermana Elga, ¿qué sucede aquí? Si de todas maneras lo mataron, porque Pablo murió por la causa de Cristo. Fue
asesinado por la causa de Cristo. ¿Qué recompensa tuvo? Vamos a ver qué recompensa tuvo. En Gálatas 1:2, nosotros leemos que Jesús se le reveló personalmente. Jesucristo se le revela en persona. Gálatas 1:2, versículo 2. Veamos qué dice Gálatas 1:2. Aquí viene la recompensa. Ya vamos a hablar de la recompensa. Ya les hablé de los sufrimientos que él pasó. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias, Gálatas 1:2, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios y el Padre nuestro Señor Jesucristo. Veamos aquí el 2 del 7 al 8. A ver, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la incircuncisión, pues él actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Aquí, permítanme que Gálatas, él no anduvo, aquí está hablando Pablo de que fue a Pedro que se le encomendó lo que era el evangelio. La situación fue de que Pablo no anduvo con los apóstoles. Los encargados de comenzar a predicar eran los apóstoles, pero Pablo no estuvo en medio de los 12 apóstoles. Entonces Jesús mismo viene y tiene un encuentro con él. Él mismo lo capacita, él mismo podemos decir, lo entrena. Él viene y dice, a mí ninguno de los apóstoles me enseñó. Ninguno de los 12 discípulos que anduvieron con Jesús me enseñó. A mí Jesucristo se me reveló. Jesucristo lo formó de manera especial. Por eso es que él amaba tanto a Jesús. Antes de que Saulo muriera, él ya lo había visto. Por eso es que en 2 Corintios 12 él habla de que, vamos a leerlo, en 2 Corintios 12 él dice que él habla donde subió al cielo. 2 Corintios 12, es ahí donde él viene y tiene un encuentro con el Señor. Del 1, a ver, 12 del 1 al 4. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ahí es donde el Señor se le revela a él y es donde él viene y lo capacita personalmente. Conozco a un hombre en Cristo, ese hombre en Cristo era él, Pablo, que hace 14 años cuando tuvo el encuentro con Jesucristo allá camino a Damasco, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Oiga, no está hablando del cielo atmosférico donde están las nubes. No está hablando del cielo galáctico donde están los astros, las galaxias. Está hablando del tercer cielo donde está Dios. Dice, fue hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, que mire qué bendición, qué consolación, qué gran regalo que le dio el Señor Jesucristo, que él mismo lo capacitó como el apóstol de los gentiles y lo llevó hasta el paraíso, lo llevó hasta el tercer cielo, hasta la morada del Dios mismo, en donde le fueron dadas palabras, dice, inefables, que no les es dado al hombre expresar. Qué bendición, qué regalo, qué experiencia más maravillosa. No fue al atmosférico, aquí a las nubes, no fue que fue un cohete a la galaxia, no, directamente hasta la presencia del Señor donde mora nuestro Dios. También otro privilegio que recibió es que fue comisionado para ser el apóstol de los gentiles. Otra bendición que recibió, otra consolación, es que el apóstol que más viajes misioneros hizo. Y eso lo convierte en el apóstol que más iglesias fundó.
Y eso lo convierte en el apóstol que más epístola escribió. Pedro escribió ¿cuántas? 2. El apóstol, y lo respetamos y lo admiramos. 2. Santiago escribió 1. Juan escribió 3. Judas escribió 1. Pero el apóstol Pablo, ¿cuántas escribió? 13 epístolas en total. El apóstol que fue testigo de Jesús, y óigase bien, fue testigo ante el pueblo judío, fue testigo ante los gentiles, fue testigo ante los gobernantes y los reyes de parte de Jesús, porque Pedro sí fue testigo de Jesús, pero solo con los judíos. Juan y todos los demás discípulos fueron testigos de Jesús, pero ante los judíos, pero por la capacidad que tenía Pablo, él pudo ser testigo no solo a los judíos, sino también a los gentiles, y no solo a los gentiles, también estaba ante gobernantes y ante reyes. O sea que él testificó de Jesús delante de Félix, delante de Festo, delante de Agripa, y con Agripa casi se lo gana. Le hizo el llamado y le predicó y le dijo todo lo que tenía que hablarle del evangelio de Jesús, hasta el punto que Agripa le dijo: casi me persuades, Pablo, casi me persuades a ser cristiano. Lamentablemente hoy Agripa, que ya debe estar en el infierno porque no aceptó a Jesucristo, debe estar diciendo: por un poquito casi me salvo. Pero Pablo le testificó a Jesucristo a reyes, a gobernantes, como les dije, Félix, Festo, Agripa, al César delante de él. Muchas veces defendió la causa de Jesucristo. Siempre le daba testimonio de Jesús. No le importaba delante de quien fuera, grandes y pequeños. Nunca se avergonzó de predicar acerca de Jesús. Él siempre dio la cara por Jesús, a tal punto que dio también su vida por Jesucristo. Y por eso fue que él no viene con tristeza y dice que ya iba a ser entregado, no. Y si nosotros leemos en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, del 16 al 17, estas son palabras que a nosotros nos deben edificar. ¿Qué dice? 17. Segunda de Corintios 4, 17. Porque esta leve tribulación, oigan bien, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. El Señor nos está diciendo en este momento: toda dificultad es leve, toda dificultad es momentánea, toda dificultad es pasajera, es temporal. Lo único que es eterno es la recompensa que Dios nos tiene preparada. El Señor nos está diciendo en este momento, con este ejemplo de Pablo y con este último versículo que Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, a los cristianos en Corinto, nos está diciendo: cualquier adversidad que ustedes estén pasando, cualquier tristeza que ustedes estén pasando, cualquier tribulación que los esté atormentando, cualquier angustia, cualquier aflicción que esté puesta sobre ustedes en este momento, que estén enfrentando en esta vida, todo eso es leve, es pasajero, es momentáneo. El Señor lo está diciendo con su palabra, y a nosotros nos está diciendo el Señor: es leve, es temporal, es pequeña, es casi nada en comparación al galardón, a la recompensa que yo les tengo preparado. También nos está diciendo que es momentánea, que es temporal. Cualquiera, sea como sea dificultad de salud, sea dificultad económica, sea dificultad en el hogar, en los hijos, en la familia, cualquiera es temporal, es leve, es momentánea, no es eterna. Esa prueba no es eterna.
Lo único que es eterno es la recompensa que Dios te tiene preparado. Si tú resistes, Dios te tiene una recompensa eterna preparada. Por eso Dios te dice, no te desenfoques, no te vayas a descarriar, no te descontroles, no entres en ansiedad, no entres en angustia. No quites tu mirada de Él, no quites tu mirada del autor y consumador de tu fe, no quites la mirada de Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro Salvador. No mires las cosas, como dice el apóstol Pablo, no mires las cosas que se ven. Esas cosas que tú miras y se ven, esas son temporales, eso se va a acabar. Pon tu mirada en las cosas que no se ven, porque esas son eternas. ¿Vamos a hacerle caso a la palabra de Dios? ¿Vamos a obedecer al Señor? Todo es leve, todo es pasajero. A lo mejor estás sufriendo, estás llorando, estás pasando por un momento difícil, pero ya pronto eso va a terminar. Es temporal. Pero la bendición que Dios te tiene preparada, la consolación que Dios te tiene preparada, si tú resistes la prueba y la tentación, eso es eterno. Padre que estás en el cielo, yo te doy gracias, Señor, en esta hora, porque me has permitido una vez más compartir tu palabra con mis hermanos. Ayúdanos a ponerla en práctica, Jesús. No sé cuántos están pasando momentos difíciles de angustia, de tormento, de enfermedad, de necesidades. Pero hoy tú nos has hablado, Señor Jesús. No tengan miedo, eso es temporal. Eso es pasajero. Eso pronto se va a terminar. Pero lo que yo les tengo preparado, si resisten, eso es eterno. Gracias, Señor, por tu palabra que es bendición. Gracias, Señor, por tu palabra que es espíritu y es vida y que nunca vuelve vacía. Bendice a mis hermanos, Señor, fortalécenos. Que esta palabra sea fortaleza para ellos, para que no desistan, para que sigan luchando, para que sigan perseverando, porque van a ser galardonados en gran manera. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Mañana seguimos con el último personaje y yo creo que el más grandioso de todos. Buenas noches y que el Señor me los bendiga.